Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Estamos esta mañana platicando con la señora Amparo Medina Guerrero. Ella es ecuatoriana, es pedagoga social, exconsultora de la ONU en políticas de salud sexual y reproductiva. Es además alguien que ha sido invitada aquí en México por la organización Red Familia. Ella en Ecuador coordina la Red Vida y Familia de ese país. Y está en México para impartir una serie de charlas sobre el derecho a la vida. Y el derecho a la vida especialmente de los seres más vulnerables, que son los niños no nacidos, o los niños que están en el vientre de la madre, que viven ahí y que dependen de ella. Es muy interesante la labor que ella viene haciendo porque además lo hace de manera altruista, no cobra un centavo, lo hace por vocación. Entonces tiene que combinar su actividad profesional con su actividad familiar y aparte darse un espacio para poder llevar estas pláticas a otras naciones con objeto de que quienes la escuchan tengan una idea más clara de un tema fundamental que se maneja en muchos medios de comunicación, que es tema en los congresos locales, en el Congreso Federal, que es sobre el aborto. Una práctica nociva que lastima a nuestra comunidad, que atenta contra los derechos de los niños, que deben de ser los derechos que principalmente debemos de defender los adultos. Y la hemos invitado para que venga aquí a platicar con nosotros sobre estos temas. Le damos la bienvenida a doña Amparo Medina Guerrero. Bienvenida y gracias por haber aceptado esta invitación. Licenciado, muchísimas gracias a todos los que en este momento nos están escuchando y nos permiten llegar a sus hogares. Y la verdad es que es hermoso hablar de la vida, hermoso hablar de la familia, hermoso hablar de lo complementarios que podemos ser hombres y mujeres. Y la idea justamente de estar acá es hablar de no solamente de lo que significa trabajar a favor de las políticas, sino el poder cimentar en medio de la mujer, en medio de la familia, la importancia de rescatar los principios y valores que siempre han regido nuestros países, que tiene que ver como base fundamental el amor a la familia, el respeto al papá, el respeto a la mamá, el amor por los hijos, el cuidado de la naturaleza y el poder progresar como comunidad. Latinoamérica es uno de los países de las regiones en el mundo entero en donde todo se hace en base de la comunidad, de la minga, del compartir, del estar, y eso es algo que no queremos perder y que queremos rescatar. Es muy interesante. Yo creo que lamentablemente son de los valores que se van perdiendo, el respeto a los mayores, la unión familiar, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con la modernidad, con las prisas, con el deseo de tener más y que de alguna forma nos va desapegando de tradiciones que heredamos y que permitieron que la sociedad estuviera cohesionada en épocas que no había forma de comunicarse. Así es. Que no había manera de hablar por internet, no había manera ni siquiera, válgase la comparación extrema, de que la policía llegara a un determinado punto a poner orden. Había una especie de autocorrección donde había que tener orden por respeto a la religión, por respeto a la familia, por respeto a los demás, una serie de valores interesantísimos. Por amor. Claro, Uno de los principales retos que tenemos es recuperar justamente esa sociedad de ese amor, de esa solidez que da el amor. Y yo creo que el momento en que dejamos de hablar de los derechos universales y pasamos a hablar de los derechos individuales, empezamos a romper justamente ese sentido de sociedad y de comunidad. Cuando en el año 1990 las Naciones Unidas plantea la Convención de los Derechos del Niño, en donde se empieza a trabajar el tema de los derechos de los niños y se empieza a hablar sobre la poca o nada autoridad que debemos tener los padres de familia, la incapacidad de los padres de familia para poder corregir y educar a los hijos, se marca un hito en la historia de la sociedad, en la historia universal, porque
creamos una generación en donde solamente se habla de derechos y no de obligaciones. Y toda sociedad que crea y fundamenta sus leyes sobre la base de derechos y no de obligaciones se convierte en una sociedad anárquica, en una sociedad en donde el respeto al otro prácticamente termina. Y terminamos confundiendo derechos con privilegios. Una de las cosas fundamentales, por ejemplo, es que todos tenemos derecho a la salud, todos, innegablemente. Pero el que mi hijo tenga posibilidad de tener un derecho privado, el que tenga un médico privado o la capacidad de cualquiera de nosotros de ir a una clínica privada, ya no es un derecho, es un privilegio. Y cuando nosotros confundimos derechos con privilegios, nos olvidamos que lo que yo estoy recibiendo es gracias al trabajo de alguien, gracias al esfuerzo de alguien, gracias al sacrificio de alguien. Y nuestros hijos, muchos de nosotros están asumiendo el hecho de que todo lo que se les da es nuestra obligación como padres darle, y no se están dando cuenta que la gratitud es parte de todo el proceso de aprendizaje. El cuidado del otro es parte de eso, y valorar lo que el otro me da es parte también del amor que en familia tenemos que tener. Entonces nuestros hijos piensan que tienes la obligación de darme educación, tienes la obligación de darme de comer, tienes la obligación de darme de vestir, tienes la obligación de darme salud. Sí, mi vida, tengo obligación de todo eso. Pero el que tú tengas un poco más que el resto, que tú puedas ir a una universidad privada, el que tú puedas comer cosas que salen del presupuesto de la casa, es un privilegio. Entonces, esa parte de la mediación en donde tenemos que empezar a trabajar, mis derechos me incurren en obligaciones automáticamente. Yo tengo la obligación de estudiar, tengo la obligación de arreglar mi cuarto, tengo la obligación de cuidar mi casa, tengo la obligación de cuidar de mi mamá, tengo la obligación de atender la familia. Se nos está olvidando como sociedad. Hay que volver a retomar el tema de que todo derecho tiene de por sí una obligación. Esto es como un sube y baja. No funciona si de un lado nada más hay una persona, no puede funcionar el juego. Tiene que haber dos, y además tienen que haber dos del mismo peso. Exactamente. Si uno es muy gordo y el otro es muy delgado, el gordo va a ganar, a menos que se cambie, por cuestiones de física, se tenga que cambiar más al centro. Es decir, tiene que haber un ajuste. Pero tiene que haber, como usted dice, un balance entre obligaciones y derechos. Y tanta propaganda hemos sufrido sobre los derechos y los derechos y los derechos que ha hecho creer a muchas personas que tienen el derecho de seguir todo sin aportar nada. Así es, y por ejemplo, cosas inclusive donde cualquier cosa es derecho, ¿no? Cualquier cosa es derecho, entonces ya nada es derecho. Por ejemplo, el derecho a vivir. El derecho a vivir es un derecho universal absolutamente de todos. Pero como todo es derecho y ya nada es obligación, entonces yo puedo tener el derecho de eliminar a una persona si está viviendo en mi vientre. Entonces, si yo soy dueño de mi cuerpo, yo tengo el poder de decidir sobre mi cuerpo, si yo soy la dueña de mi cuerpo y todo, absolutamente todo gira alrededor de que ninguna ley, ningún estado puede marcar en mi cuerpo, entonces automáticamente yo asumo que parte de mis derechos es eliminar lo que a mí me estorba. Y como a mí me estorba, por ejemplo, mi hijo, entonces yo elimino a mi hijo, total, no lo veo. Entonces, si todo es derecho, ya nada es derecho. El derecho a la vida es el derecho principal de absolutamente todos los seres humanos. Si yo pierdo mi derecho a vivir, ¿para qué me sirve la educación? ¿Para qué me sirve la salud? ¿Para qué me sirve el trabajo? ¿Para qué me sirve la universidad si ya estoy muerto? Entonces, hay que volver a recuperar el hecho de que los derechos tienen que ir, como usted decía hace un momento, de ida y vuelta. Y que además los derechos es también parte de una respuesta hacia el cuidado del otro. Hoy los animales tienen derechos. Entonces, si yo en Estados Unidos tomo el huevo de un águila y lo destruyo, puedo irme inclusive 6 años a la cárcel y pagar una cuantiosa suma de dinero de multa. Pero en el mismo Estados Unidos, si una madre de 15, 16 años decide que su hijo le estorba, que su hijo no le gusta o que su hijo no le va a dejar salir adelante, puede ir a un abortuario y abortar a su hijo. Entonces, el derecho a la vida de unos versus el derecho a la vida de otros. El derecho a decidir de unos versus el derecho a decidir de otros. ¿A qué nos va a llevar esto? Esto nos va a llevar a lo que ya estamos viviendo en México, estamos viviendo en Colombia, estamos viviendo en varios países de Estados Unidos, en donde a una persona se le ocurre que mi derecho es eliminarte. Entonces, hay un señor, unos tipos que ponen una bomba en Colombia y eliminan un cuartel. Hay otro señor que decide que hay un grupo de personas que le caen mal en una escuela, saca su metralleta y mata a todo aquel que ya no cree que tiene derecho a vivir y que tiene derecho a matar. En Europa igual. Entonces, uno no puede pensar que lo que yo hago no tiene una implicación hacia la sociedad. Si yo digo que una madre es capaz de matar a su propio hijo en su vientre, ¿qué impide al resto de personas pensar que no tiene derecho de matar a todos aquellos que le estorban o le impiden salir adelante? Entonces, o el derecho a la vida es para todos,
o empezamos a segregar el derecho de vida para unos y el derecho de vida para todos. Pero eso es regresar como a la época de las cavernas. Y estamos haciéndolo. O sea, con tecnología, con luces, con colores, con propaganda, con propaganda, pero estamos regresando a la época de las cavernas, en donde nos matábamos unos sobre otros para poder sacar el pan, para poder sobrevivir. El ejemplo, por ejemplo, de las señoras feministas cuando dicen, las pobres que paren como conejos, esas son las mujeres a las que hay que darles el aborto. Entonces ahora vamos a llegar al punto en donde para poder tener hijos se necesita tener tarjeta de crédito, se necesita tener universidad, se necesita decirle al mundo que voy a tener en capacidad de tenerle con todo el top 10 a los hijos. Porque es lo que nos dicen, las pobres no pueden tener hijos. Las mujeres que han sido abusadas y violentadas no deberían tener sus hijos. Las adolescentes no deberían tener sus hijos. Entonces estamos como en la Alemania nazi, ¿no? Se necesita un control de calidad que todo el mundo tiene que pasar para que sobre la base de ese control de calidad estas personas puedan tener derecho a nacer o al horno nazi, que es el útero de una madre donde se hacen los abortos. Es terrible. Se critica mucho al nazismo por su falta de humanidad, pero resulta que ahora de manera disfrazada le están vendiendo a la mujer por una serie de organizaciones con una gran influencia. Claro, se calcula. Y además dicen que atrás de estas organizaciones hay laboratorios, hay quienes fabrican fármacos que tienen intereses y que son realmente muy importantes las cantidades de dinero que manejan para poder de alguna manera lavarle el cerebro a las personas y hacerles creer que el aborto es algo natural, que es algo normal, que ayuda a que la madre se autorrealice, cuando por la tradición lo vemos como una mujer se realiza como mujer cuando puede ser madre. Yo trabajo desde el año 2010 hasta la fecha acompañando a madres que están en las puertas de los abortuarios a punto de abortar. Somos un ejército de voluntarios en 16 proyectos en 8 ciudades del Ecuador. Y aquí en México también hay en Perú. Este ejército de voluntarios, ¿qué es lo que hacemos? Acompañamos a madres que están en las puertas de los abortuarios decididas a abortar a sus hijos para que puedan dar el paso a favor de la vida de los dos, tanto de ella como de su bebé. Sin arriesgar su vida, sin arriesgar la vida de la madre. Exactamente. Finalmente dicen quienes conocen que un aborto pone un riesgo muy grave a la madre. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Hay 3 cosas fundamentales. Yo personalmente milité durante muchísimos años en los grupos de izquierda. De hecho, nazco en todos los procesos de revolución de América Latina de los años 80, de los años 90. Y una de las principales razones por las que yo me enlisté en los grupos de izquierda era justamente la injusticia que veía en relación a los ricos, a los pobres, en función de los empresarios y los obreros, los jóvenes y los adultos, y esta lucha en donde se nos mete en la cabeza, por ejemplo, de que la fe es una razón por la que el pueblo está ignorante, de que las mujeres somos víctimas de los varones, de que el obrero es víctima del empresario, hace que automáticamente uno tenga un resentimiento social con el otro, tenga un odio por el otro, tenga un dolor tan grande que sea capaz de ponerse un fusil en el hombro y decir, bueno, si es que hay que eliminar a un grupo para que otro grupo sea feliz, entonces automáticamente todos vamos a ser felices. Y hay una frase que a mí me conmovió mucho cuando la vi y la dijo mi padre con toda esta lucha que estábamos viviendo, claro, o sea, había que eliminar a los ricos, había que eliminar al imperio, había que eliminar a todos estos hombres violadores y al final todos íbamos a ser felices. Y la respuesta de mi padre fue, no todos van a ser felices, los que van a quedar son los criminales. Porque cuando tú eliminas a un grupo de personas, lo que queda son un grupo de asesinos que eliminó a otros. Y eso es lo que está pasando. O sea, yo creo que eliminando a los niños por nacer, eliminando el patriarcado, eliminando el imperio, eliminándoles a unos contra los otros, voy a ser feliz. No, voy a matar. Y siempre que haya alguien que eliminar, alguien que matar, va a morir otro. Y yo lo tuve que vivir en carne propia cuando yo llevé a mi propia amiga a abortar. En el año 2004 mi amiga se queda embarazada de una relación adúltera y el momento que
estábamos en el vorágine del aborto en América Latina, había que implementar políticas, había que llevar anticoncepción, había que educar a jóvenes, había que cambiar políticos, había que generar un cambio de pensamiento en América Latina en donde el aborto se vea como un derecho. Ese fue nuestro trabajo. Nuestro trabajo fue capacitar políticos, en donde les llevábamos a países como Canadá, como Alemania, como Perú, como Europa, para que se capaciten y sean líderes del aborto en América Latina. ¿Usted estaba dentro de esos grupos? Yo fui la coordinadora de un proyecto de una consultoría para salud sexual reproductiva. Capacitábamos maestros, capacitábamos médicos, llevábamos materiales a las escuelas, a los colegios, para que los chicos vean en la anticoncepción sexo seguro y en el aborto un derecho. Ese era el objetivo fundamental. Terrible. Bueno, afortunadamente logra usted cambiar a tiempo. Nos va a platicar más de esto, que es muy interesante, después de una pausa. ¿Le parece? Es, claro que sí. Gracias. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con la señora Amparo Medina Guerrero. Ella es pedagoga social y viene de Ecuador a dar unas pláticas aquí a México. Está en Veracruz de paso y aprovechamos para tener esta oportunidad de platicar con ella en su programa Líderes de Opinión. Nos comentaba usted hace un momento, en el otro bloque, que usted perteneció a la guerrilla, que usted era proabortista, que usted inclusive trabajando para la ONU llevaba información y capacitación para que diversos grupos entendieran que el aborto era un derecho. Afortunadamente usted se dio cuenta a tiempo que ese no era el camino y ha cambiado radicalmente de forma de pensar a tal grado que ahora es usted una promotora de la vida. Platígenos más cómo fue esa transición. Bueno, básicamente nuestro trabajo es técnico. Yo soy una técnica, es decir, no soy una política que hace leyes, no, yo soy una técnica que trabaja proyectos de desarrollo social, y para poder trabajar un proyecto de desarrollo social uno tiene que tener claro cuál es el objetivo, cuáles son las actividades, cuáles son los resultados, cuáles son las metas y cuáles son en la sistematización los puntos de evaluación para poder saber si el proyecto fue exitoso o no fue exitoso. En ese sentido, cuando nos contrataron las Naciones Unidas para aplicar estos proyectos de salud sexual reproductiva, el proyecto era de $6,5 millones para trabajar del año 2000 al 2004, haciendo que líderes de opinión, medios de comunicación, líderes políticos, maestros, educadores y jóvenes vean en la anticoncepción, en el cambio de sexo por género y en el aborto un derecho, y que además se transformen las leyes, los textos educativos para que esto se dé. Empezamos a trabajar a través de textos escolares, invitamos a artistas, a músicos, periodistas, cantantes, para que se conviertan en los portavoces de nuestra propuesta. Elaboramos cambios legales en donde la salud sexual reproductiva tenía que ser el eje transversal, tanto a nivel de los centros de salud como de las escuelas y colegios. En julio del 2004 se hace una evaluación de todos nuestros proyectos en América Latina, en Santiago de Chile. Lo coordinaba la oficina de la Dirección Nacional de la Juventud de Santiago de Chile. Todos llevamos nuestras propuestas, el éxito era total, el 70% de personas en la zona urbana estaba usando anticonceptivos, más del 50% en la zona rural. Los jóvenes tenían muy claro el hecho de su derecho a usar preservativos, sobre todo, que fue la campaña más fuerte que hicimos por el preservativo, y hablaban del derecho al placer, del derecho a la salud sexual reproductiva. Todo iba perfecto, pensábamos que lo habíamos logrado porque había medios de comunicación totalmente emparentados ya con nuestro proyecto y había líderes sociales y políticos que estaban trabajando para transformar las leyes en América Latina a favor de nuestra propuesta. En un momento determinado de la reunión les tocaba hablar a los médicos sobre el impacto de las políticas de salud sexual reproductiva en América Latina, y ahí fue cuando como técnicos nos cuestionamos, porque el informe técnico de los médicos fue que habíamos quintuplicado el embarazo adolescente, habíamos hecho que ya no hayan 5 enfermedades de transmisión sexual latentes en América Latina, sino hay un promedio de 30, los más conservadores dicen 30, los otros hay algunos que hablan hasta de 50 tipos de enfermedad de transmisión sexual. Nos dijeron claramente que hay enfermedades de transmisión sexual como el virus de papiloma humano, como el herpes, que no tienen nada que ver con el preservativo, que se puede transmitir con el simple sudor de la piel del área contagiada, sea bucal, genital o anal, que el 46% de jóvenes y adolescentes que viven una vida sexual activa y promiscua ya estaban contagiados de virus de papiloma humano. De hecho, hace 4 meses en Argentina y Chile se acaba de declarar pandemia la sífilis en esos 2 países, justamente en la edad de la adolescencia y la juventud.
a lo que nosotros dijimos, ¿cómo? Habíamos bajado el inicio sexual. Los jóvenes antes de los años 2000, desde el año 95 al 2000, iniciaban su vida sexual entre los 16 y 17 años. Hoy no, hoy inician su vida sexual entre los 12 y 13 años y actualmente tenemos embarazos consensuadas de adolescentes entre los 12 y 13 años con papás de 13, 14 años, ¿no? O a veces de la misma edad. Entonces, ante eso dijimos técnicamente. Algo falló. ¿No funciona? Claro, algo está fallando. O sea, mientras más preservativos entregamos, mientras más pastillas entregamos, los chicos se están contagiando, se están enfermando. ¿Qué es lo que está pasando? Y la respuesta de los médicos fue brutal. No existe ningún método anticonceptivo que evite ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. El preservativo en algunos casos ayuda que no haya contagio. Pero no existe en el mundo entero un solo anticonceptivo que sea para evitar enfermedad de transmisión sexual. Y no existe en el mundo entero un anticonceptivo 100% seguro en el tema de embarazo. Entonces, ante esa respuesta tan certera, científica, dijimos entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí comenzó nuestro cuestionamiento. De hecho, las Naciones Unidas, la respuesta a los técnicos que cuestionamos esta propuesta fue, miren, si les gusta, se quedan ganando el buen billete que estamos pagando, porque tú ganas entre $4,000 a $4,500 como técnico, y actualmente un oficial de Naciones Unidas puede ganar entre $25,000 y $30,000 mensuales, depende del país donde esté. Entonces dijimos, mira, yo por dinero tengo hijos y por conciencia no voy a hacer y no voy a aplicar un proyecto que no funciona. Y ahí empieza nuestro cuestionamiento. Empezamos a investigar, decíamos cuál es el interés del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de vendernos esta propuesta si saben que no está funcionando. Los médicos lo están diciendo, los epidemiólogos lo están diciendo, las farmacéuticas lo ponen dentro de su dossier. No hay anticonceptivos 100% seguros. Siempre hay un porcentaje de que alguien o se embarace y lo más seguro es que te vas a contagiar de una enfermedad de transmisión sexual. Y nos dimos cuenta de una danza de millones. Nosotros traíamos los preservativos a 10 y 12 centavos de dólar y lo vendíamos, lo legalizábamos a 30 y 35 centavos de dólar. Nos hacíamos una ley para que sea obligatorio poner dispensadores de preservativos en escuelas, en colegios, y hacíamos una promoción con maestros y médicos diciéndoles que el preservativo era igual a sexo seguro. Entonces, claro, yo te vendo a 10 centavos, tú la ganancia entre 10 y 35 centavos te la llevas tú mismo porque tú lo distribuyes, tú lo vendes, tú lo promocionas, tú lo colocas, tú lo legalizas y luego tú eres el que se lleva las ganancias. En Ecuador, hasta el año 2016, donde se invirtieron en 10 años 23 millones de dólares para implementar esta política, las empresas farmacéuticas venden mensualmente $1,5 millones en anticonceptivos, mensualmente. Entonces, claro, es un negocio. A eso súmenle en el hecho de las enfermedades de transmisión sexual, la vacuna de virus de papiloma humano, que ha dejado ya cientos de miles de víctimas a nivel de América Latina. Es decir, estamos frente a un negocio de sangre. Y este negocio de sangre solamente el año anterior dejó 700 millones de utilidades a una sola de estas empresas, la IPPF. Millones de dólares. Millones de dólares de utilidades. De utilidades, 700 millones de dólares. Pongamos en contexto, 700 millones de dólares, dice usted. Por En 20, año. estamos hablando de 14,000 millones de pesos. Así es. De pesos mexicanos. Entonces, por eso es que es un negocio invertir. Entonces, yo invierto en capacitar a congresistas de América Latina para que sepan cómo legalizar mis leyes. Invierto en maestros y educadores para que se capaciten en cómo promocionar mis productos, cómo colocar mis productos y cómo hacer el seguimiento de mis productos. Capacito a los jóvenes diciéndoles que es su derecho, que vive el placer y que absolutamente no pasa nada y que ni los papás pueden decirte a ti si es que tú estás o no en la capacidad de iniciar o no una vida sexual. Te entrego los anticonceptivos y te digo, es tu derecho, haz lo que tú quieras. Cuando los chicos vienen con enfermedad de transmisión sexual, ahí sí el papá tiene que pagar la medicina, el papá tiene que llevarle al médico. Los médicos, los papás con estas leyes no tienen autoridad para decirle a su hijo, ni siquiera tienen el derecho de conocer si su hijo está usando o no anticonceptivos. Pero sí tienen la obligación de pagar cuando se enferman. Tal cual, ahí sí no hay feministas, ahí no hay la ONU, ahí no hay la OMS, ahí no hay la OPS, no, ahí sí tiene que el papá asumir la responsabilidad de algo que él ni siquiera tuvo conocimiento de lo que estaba pasando. Me parece demasiado perverso
pues la imposición en algunos países de algunos criterios que luego se vuelven leyes cuando el Estado suplanta el derecho de los padres a decidir sobre los hijos menores de edad. Porque finalmente la responsabilidad es de los padres son quienes los engendraron. ¿De dónde acá el Estado empieza a asumir un derecho del cual, por donde quiera que le busquemos, no procede? Porque además la familia es anterior al Estado. Así es. Y quien es primero en tiempo es primero en derecho, dicen quienes conocen de leyes. Así es, y algo que es fundamental que nosotros sepamos es que el Estado no es dueño de nuestros hijos. Nosotros la autoridad como padres de familia la tenemos por naturaleza, porque somos coautores de la vida de nuestros hijos, por eso tenemos la autoridad sobre ellos. Y ni el Estado, ni absolutamente nadie puede otorgarse el derecho sobre el derecho nuestro. Nosotros somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos y es algo que nosotros tenemos que levantar la voz, tenemos que pelear por eso y no permitir cómodamente, porque hay que hacer un mea culpa. Hemos sido muy cómodos, pensamos que porque le dejo a mi hijo en la escuela, ya la escuela tiene que solucionar absolutamente todo, porque mi obligación es darle de comer, darle de vestir y pagar la escuela o llevarle a la escuela. Y padres de familia, en ese mea culpa tenemos que reconocer que la escuela lo que hace es dar una serie de instrumentos para que nuestros hijos puedan defenderse en la vida laboral, en la vida cotidiana. Los que damos principios y valores para poder sostener la sociedad, sostener la comunidad y sostener la familia somos nosotros. Esa es nuestra obligación. En la casa se aprende a decir gracias, buenos días, se aprende el sentido del trabajo, el sentido del respeto, el sentido del amor. En la escuela se aprende a leer, a escribir, a sumar, a restar. Entonces yo no le puedo exigir ni permitir que la escuela haga las cosas que me corresponden a mí como papá. Los resultados es lo que estamos viendo ahora. Niños con la incapacidad de desarrollarse socialmente porque pasan todo el día metidos en el internet. Jóvenes con la incapacidad de poder solventarse laboralmente porque creen que todo es derecho. Entonces el jefe le vio un poquito mal, ya no quieren trabajar porque le vio un poquito mal. Y a mí nadie me puede decir nada. Oiga, en la vida real las cosas se hacen con sacrificio. En la vida real se respeta la autoridad. En la vida real hay reglas y principios que hay que respetar. En la vida real se trabaja duro para ganarse el pan de cada día. Si a mí me da la gana de llegar a la hora que yo quiera a la oficina, me van a votar. Si a mí no me da la gana de respetar a mi compañero de trabajo, faltarle el respeto, lo más seguro es que me van a votar. Esas cosas son las que se aprende desde la escuela, desde la casa, y eso nos estamos olvidando. Entonces, claro, cuando llega un momento de su vida, piensan que como el derecho al placer, el derecho a las relaciones sexuales, cruza por un preservativo, tienen relaciones sexuales, se embarazan, y ahí sí no saben qué hacer, no saben cómo responder. Entonces, el aborto. ¿Por qué? Porque no les enseñamos el sentido de la responsabilidad. En la casa, la mamá y el papá le tienen que decir al hijo y a la hija: mijito, si usted tuvo los pantalones de hacer un hijo, tiene que tener los pantalones de cuidar a ese hijo, no de matarlo. Mijita, si usted tuvo la capacidad de decir sí a una relación sexual, tiene que tener la capacidad de decir sí a las consecuencias de esa relación sexual. Y no cruza por un preservativo, no cruza por un anticonceptivo. Es como que si yo le chocara a una persona en un semáforo rojo y le dijera al señor: no es mi culpa, es culpa del carro. El carro fue el que le chocó, yo no le choqué. Porque cuando tú estás en las puertas de los abortuarios, muchos de los chicos te dicen: no sé qué pasó, señorita. Yo estaba usando anticonceptivos. Entonces ahí tú te das cuenta cuando dices: oye, el anticonceptivo es un instrumento, no es el ser humano. El que tiene la responsabilidad de su vida, de su cuerpo, es el ser humano, no el preservativo. Entonces, cuando empezamos a trabajar en este sentido, los chicos empiezan a darse cuenta que efectivamente el ser humano es el que tiene la responsabilidad y por lo tanto yo no puedo matar a mi hijo. Y eso es lo que a lo largo de los años hemos venido haciendo. Los problemas no se solucionan matando a nadie, las dificultades no se solucionan eliminando a una persona. Y ¿qué es lo que hemos logrado? Que más de 20,000 mujeres le digan sí a la vida, más de 20,000 padres se incorporen al proceso de cuidado del hijo y hayan familias restablecidas y reestructuradas. Conclusión: el aborto es el asesinato de un ser indefenso. Y la obstrucción del pensamiento. De la propia madre. Eso es inconcebible. Pero bueno, se acostumbra a veces llamarle a las cosas de una forma más o menos disimulada para que no se note tanto.
se buscan eufemismos para poder designar o nombrar las cosas de una manera más amable. Yo creo que aquí la cruda realidad es que abortar es asesinar, sin darle vueltas. Así es. Vamos a una pausa y continuamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Platicamos esta mañana con la señora Amparo Medina Guerrero. Ella es pedagoga social procedente del Ecuador, está en México dando unas conferencias sobre la vida, sobre el derecho a la vida. Nos comentaba usted entonces en la parte, en el bloque anterior. Claro, lo que estábamos hablando era justamente de toda esta confusión de decirle a cualquier cosa derechos y las consecuencias que eso estaba viviendo. Yo tuve una relación muy cercana tanto con la anticoncepción, como les comentaba en el bloque anterior, pero también con el aborto, ¿no? O sea, cuando renuncio a las Naciones Unidas, me paso a una ONG de desarrollo sustentable, y el momento en que empezamos a trabajar, una compañera nuestra se queda embarazada de un compañero extranjero nuestro, y claro, nosotros veníamos de toda esta mentalidad de tienes derecho al aborto, tienes derecho a la anticoncepción, tienes derecho a usar de tu cuerpo como te dé la gana. Habíamos mandado a muchos médicos a especializarse en varios países como Cuba, Canadá, Alemania, y vengan expertos en hacer abortos. Entonces, el momento en que ella se embaraza, nuestra respuesta fue tienes que abortar porque tu marido se va a enterar que tienes una relación adúltera, como que el adulterio se solucionara con un aborto. Es terrible. Entonces entramos al abortuario y yo el bebé que llevé a abortar es justamente de este tamaño. Es un bebé de 10 a 12 semanas en el vientre de una mamá. Tiene fondo de ojo, huellas digitales, el sistema nervioso está instalado, todos sus órganos están listos. Todo el movimiento que este bebé hace en el vientre de la mamá, porque tiene bastante espacio todavía en este momento, le ayuda para fijar la motricidad gruesa. Es decir, gracias al movimiento que hacemos en esta etapa gestacional, hoy podemos saltar, hoy podemos correr, hoy podemos brincar, porque aquí se fija la motricidad gruesa. Absolutamente todas las sensaciones y percepciones que empezamos a desarrollar acá, nos permiten hoy tener esas sensaciones y percepciones frente al rostro, frente al acariciar, frente al tocar. Es decir, esta etapa es vital. A las 10 y 12 semanas, el 70% de niños en el mundo entero de edad gestacional en esta etapa mueren, porque es donde el aborto más se ha promocionado y más se ha legalizado. Lo que hace el abortero básicamente es cortarle en pedazos. Tiene una máquina que es 70 veces más fuerte que nosotros mismos la habíamos comprado con las Naciones Unidas, se llama MEUS y se las entrega a médicos o centros de salud. Es una máquina de absorción manual del endometrio, así se le llama, se le conoce más como AMEU. Lo que el médico hace es meter cuchareta tras cuchareta en el conducto vaginal de la mujer. Cuando el útero está dilatado, el médico introduce unas pinzas y una tijera y corta al bebé. En el conducto vaginal de la mujer está instalada una manguera que cae directamente a un frasco de cristal que es como una pecera, en donde se pone una solución salina ahí para que caigan ahí los restos del bebé, y así el médico tenga la facilidad de contar los restos del bebé y saber que nada quedó en el vientre de la mamá. Como si fuera un rompecabezas. Así es. Entonces, muy triste y muy cruel. Uno no ve, yo estuve convencida, y de hecho cuando las mujeres pro vida venían a las marchas o venían a oponerse al aborto y me enseñaban imágenes de bebés cortados, sangrientos, sin cabeza, nos burlábamos, decíamos, eso no es mentira, es un engaño, les decíamos que eran conservadoras, moralistas, mochas, bueno, horrores y barbaridades, y les rompíamos en la cara las hojas, pero cuando de pronto acompaño el aborto de mi amiga, me doy cuenta que todo era verdad. Lo que uno ve en el frasco de cristal es pies, manos, costillas, el momento que uno oye cómo aplasta el cerebro del bebé, porque el bebé no pasa por la manguera que está colocada en el conducto. Entonces, el médico aplasta el bebé y el momento que absorbe el cerebro, uno ve que caen unas gotas blancas, unas como grasitas, es el cerebro del bebé. Realmente para mí fue la peor decisión traumático que tomé en mi vida, es haber entrado en ese abortuario, ¿no? Y ver que ella puso el cuerpo, ella puso su sangre, ella puso su útero, ella puso todo, y al tipo que le embarazó, lo único que le hicieron fue sacarle $300, que fue lo que costó el abortuario, al tipo que mató al bebé recibir el dinero, pero la que puso su vida en riesgo, la que puso todo, fue ella. Y en 40 minutos le sacaron del vientre su hijo.
pero hasta el día de hoy no se ha logrado sacar ni de su corazón ni de su mente. Comenzó a usar drogas, comenzó a tener una vida promiscua, igual se divorció, igual tuvo muchos problemas emocionales. Lo mismo que hoy vemos a hombres y mujeres que viven el dolor de haber matado a su propio hijo, que se llama síndrome posaborto. Está reconocido en España, está reconocido en Estados Unidos, en países donde el aborto es legal. Las mujeres saben que lo que matan son hijos. Entonces, a partir de ahí empezó un cuestionamiento súper fuerte. Empecé a acompañar a mujeres en las puertas de los abortuarios y me di cuenta que lo que la mujer quiere es solucionar un problema de pobreza, un problema de violencia, un problema de abuso, un problema de desempleo, un problema con sus papás. No quiere matar a su hijo, quiere solucionar un problema. Entonces, la mujer necesita ayuda, no un aborto. ¿Qué es lo que nosotros proporcionamos a estas mujeres? Acompañamiento emocional, acompañamiento psicológico, despensa, ayuda legal, ayuda médica, ayuda en el caso, por ejemplo, de acompañamiento familiar, si el problema es familiar, ayuda en acompañamiento en temas de violencia y abuso, con todo el tema legal y psicológico. Y definitivamente, yo hasta el día de hoy no conozco una mujer que se haya arrepentido de tener su hijo, ¿no? Son mujeres que salen adelante, son aguerridas, se convierten en héroes de sus hijos y salen adelante a pesar de las situaciones duras que tienen, salen adelante. Pero sí puedo presentarles y darles nombres y llevarles a entrevistas a cientos de miles de mujeres que se arrepienten de haber matado a su hijo. Entonces, el hijo siempre va a traer esperanza. Y por el otro lado, a nosotros los padres de familia, las mamás nos ponen como si nuestros hijos fueran una carga para toda la vida. Los hijos se van. Yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos ya son adultos, han hecho su vida, han viajado, viven en otros países. Yo estoy sola, mi marido y yo estamos solos. Entonces ese mito de que los hijos hay que cargarlos toda la vida y que no te van a dejar salir adelante y que no te van a dejar, es una mentira. El hijo te da motivos para vivir y luego ese es un invento que se maneja mucho, pero antes los padres no tenían ni siquiera profesión porque no había universidades, no había las facilidades para educarse que hay ahora. Y las familias eran muy numerosas y todas más o menos con las dificultades propias de la época, pues salieron adelante porque pues el tener hijos motivaba a esforzarse, a trabajar más tiempo, a innovar, a ingeniárselas. Y además, obviamente, los hijos llegaban a una edad, antes así era la costumbre, pues se preocupaban, se les educaba para ayudar en las tareas de la casa. Así es. Si los padres trabajaban los dos, bueno, pues los hijos mayores preparaban la comida, arreglaban la casa. Había una colaboración muy intensa y bueno, eso era extraordinario porque había una convivencia y parte de esa convivencia, si es en el trabajo, si es en las labores del hogar, creo que ayuda a integrar más a la familia, como equipo, para poder enfrentar las dificultades. A nivel económico, por ejemplo, hay empresas a nivel internacional, y voy a dar el nombre de una de ellas, se llama Susan Coffee, no sé si la tienen ustedes aquí en México, IBM también. Por ejemplo, esas empresas prefieren contratar a una madre soltera porque saben que una madre soltera va a trabajar 10,000 veces más que cualquier otra persona porque tiene una responsabilidad en su casa. Son mejores empleadas, son más fieles, son mucho más educadas, son mucho más responsables que cualquier otra persona. Cuidan más su trabajo y rinden mucho más. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que definitivamente ser madre ni te deja tonta, ni te deja bruta, ni te deja torpe, ni cuando das a luz al cerebro. Te conviertes en una mujer mucho más fuerte, mucho más valiente. Realizada. Exactamente, y no estamos peleadas con los varones. Yo siempre les digo a mis mamás, ¿dónde está el papito, mijita? Porque el papá lo siento en la oficina, converso con él y es increíble cuando al hombre le ayudas a ser responsable de su hijo, cómo se convierte en un papá aguerrido. No les digo que se casen, si quieren casarse, pues que se casen, pero el hecho de que seas papá y seas mamá para toda la vida es algo que los impregnamos en su corazón, impregnamos en su piel. Yo recuerdo tanto un chico de 17 años que llevaba a su segundo hijo y nunca se había hecho cargo. Yo dije, no, mi vida, ella estudia medio tiempo, tú estudias medio tiempo, los sábados te quedas tú con el bebé, el domingo tú te quedas con el bebé, y se iban turnando en el trabajo, en la manutención del bebé. Lo volví a encontrar como cuando tenía unos 21 años y me río y le digo, ¿qué ya vas por el cuarto, el quinto? Me dijo, no, señorita. Yo después de lo que viví y aprendí, el día que tenga otro hijo será porque estoy casado y definitivamente con la capacidad de mantener a mis hijos. Hay que enseñarles a ser responsables.
La típica frase de, ay, es que la vida es difícil. Bueno, díganme qué es fácil en la vida. Estudiar no es fácil. Tener un empleo no es fácil, mantener un trabajo no es fácil. Igual, ser papá, ser mamá no es fácil, pero ¿saben qué? La diferencia del resto de cosas es que así sea la cosa más difícil del mundo, el hecho de que tú tengas en la casa la posibilidad de llegar y que unas manitas sucias te saluden, de que una carita sucia te sonría, de que cuando tú estás enfermo o tu hijo te diga, mamá, te paso un agua, ¿qué quieres? El hecho de que llegues a la casa y de pronto te abracen tus hijos y te digan, mamá, ya llegaste, que alguien te quiera, que alguien te extrañe, que alguien te mime. Yo ahora soy abuela, tengo un nieto de 4 meses. Verle a mi hija embarazada fue la cosa más hermosa que la vida me pudo haber regalado. Ver a mi nieto sonreír, aprender cómo sonríe, cómo te ve. Mira, eso no tiene precio. La vida es difícil, no te digo que no es difícil, pero cuando tienes hijos, cuando tienes nietos, vale la pena vivirlo. No le tengamos miedo a la familia, no le tengamos miedo a la maternidad. Lo que sí tengamos de miedo es a un mundo en donde te dicen que matar es fácil y sobrevivir a la matanza de tu hijo es fácil. Eso es mentira, eso no es verdad. La vida es difícil, como decía hace un momento, pero con esfuerzo, con tenacidad, con ahorro, con trabajo, con esperanza y con fe, siempre se sale adelante. Siempre. Y los hijos son no una hay alegría. imposibles en ese sentido. Vamos a una pausa. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos en etapa de conclusiones y seguimos platicando con doña Amparo Medina Guerrero, pedagoga social ecuatoriana, quien nos visita en México y está de paso en Veracruz, así es que quisimos aprovechar la oportunidad para platicar con ella sobre la vida. La vida creo que es, y sobre todo la vida humana, es lo más maravilloso que Dios nos ha regalado. Pero bueno, estamos en la etapa prácticamente de conclusiones. ¿Qué más podría agregar? Bueno, una cosa que me parece importante es que yo comprendo el dolor de muchas mujeres en el sentido de que a veces la incapacidad de poder continuar con sus hijos. A mí me ha tocado casos muy dolorosos que sostenerlos emocionalmente ha sido, inclusive uno pone ahí parte de su vida, ¿no? Por ejemplo, casos de mujeres que trabajan en prostitución o casos de mujeres con discapacidad que han sido violadas y se han quedado embarazadas, casos de chicas de 14, 15 años que han sido violadas por su papá o por su padrastro, por sus hermanos, y que ellas saben lo difícil que sería para ellas continuar con ese bebé en sus manos, ¿no? Entonces, ellas están conscientes de que matar no va a ser una solución para eliminar su violencia o eliminar la situación que están viviendo. Entonces, la opción que ellas se abren es decir, mira, yo amo tanto a mi hijo, amo tanto y respeto tanto la vida que llevo adentro, que yo prefiero darlo en adopción, que tenga una nueva vida, una nueva oportunidad. Yo no le voy a dar los estudios que este bebé se merece, o no le voy a dar la vida que este bebé se merece, no le voy a cuidar como este bebé se merece, porque las circunstancias de la vida que estoy viviendo ahora no son las adecuadas para eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Que hay muchísimas parejas que igual por circunstancias duras no pueden tener hijos, por enfermedades, por situaciones de accidentes y cosas por el estilo, y están dispuestas a adoptar a sus hijos. Nosotros tenemos parejas que han adoptado bebés y que te puedo garantizar que ninguna se arrepiente de eso. Esos chicos están maravillosamente bien, afectivamente bien. Conozco parejas que han adoptado 3, 4 niños a nivel de América Latina en diferentes espacios. Yo creo que la adopción es una opción de vida, tanto para la pareja que recibe el bebé, para el bebé que ha sido salvado del aborto, como a la madre que está viviendo una situación difícil. Entonces, siempre que haya vida va a haber esperanza y apostamos por la adopción. Yo quisiera hacer un llamado ahora a las mujeres de América Latina de que levantemos la voz. Es el momento de declarar un estado de independencia y libertad. Queremos libertad para vivir, libertad para nacer, libertad para educar a nuestros hijos sobre la base de nuestros principios y valores, libertad inclusive dentro de las opciones para poder decidir qué religión quiero tener, qué opción de vida quiero darle a mis hijos, porque hoy inclusive se nos dice que tener fe es malo, se nos dice que ser mamá es malo. Si tú hablas en un foro y dices yo tengo 5, 6, 7 hijos, todo el mundo se admira como si fuera algo malísimo. Más que admirarse, se espantan. Se espantan, sí. Entonces digo, no, miren, hay que despenalizar la maternidad, hay que cuidar el matrimonio, no le tengan miedo al matrimonio. Yo siempre les digo a los jóvenes, chicos, no tienen idea lo hermoso que es el matrimonio. El tener una persona a la cual amar
de la cual estar, con quién pelear, con quién discutir, con quién compartir la vida, es hermoso. No le tenga miedo al matrimonio, no le tenga miedo a la familia, no le tenga miedo a la maternidad. Vale la pena luchar por eso. No, yo te digo, si viajas te quedan muy lindos recuerdos. Si tienes un trabajo que te da mucho dinero, llega un rato en que no sabes en qué más gastar el dinero. Si tienes un montón de títulos, los cuelgas en la pared y muchas veces en la vida cotidiana ninguno de esos títulos te sirve para resolver problemas. Por ejemplo, si te da un cáncer o tienes un problema con un hijo que está enfermo. Entonces yo creo que ahí es importante volver a retomar los valores que nos decían nuestros abuelos, ¿no? O sea, la familia, la comunidad, el amor, el respeto, el cuidar del otro. Volvamos a esos valores que realmente te ayudan a sentirte bien como ser humano, pero también a contribuir como ser humano hacia la comunidad y hacia la sociedad. Pues muy interesante, realmente hace reflexionar este tipo de temas y yo confío en que nuestros radioyentes recapaciten, escuchen una versión diferente a la que normalmente muchos medios transmiten. Muchos periodistas son defensores a ultranza del aborto, lo cual me parece una aberración porque hablamos en este mundo actual de los derechos de los animales y los derechos de las tortugas y de los perritos. Salve un perro, mate un niño. Pero lo cual está muy bien, ¿eh? Yo creo que el respeto a la vida tiene que ser respeto hasta la vida de los animales, respeto al medio ambiente. Yo lo alabo y lo reconozco, pero me parece una aberración ser candil de la calle y oscuridad de la casa, hablar de los animales, de los derechos de los animales y nos olvidamos de los derechos de los seres humanos. Así es, así es. Terrible. Bueno, pero yo espero que haya una reflexión profunda y que este tipo de pláticas nos ayude a encontrar una explicación adecuada ante un problema o para un problema que estamos viviendo actualmente y que entendamos que hay soluciones, hay salidas, con dignidad, con respeto a la vida y con respeto, desde luego, a la vida del niño que vive en el vientre materno, que es el más indefenso de todos los seres. Y si es otra mujer, tiene tanto derecho como la que lo lleva en su vientre. Claro. ¿No? Y si es un hombre, es no tan su cuerpo, que es hasta de otro sexo. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Claro. Decían aquí en México, Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Entonces, bueno, estamos de acuerdo, estamos conscientes y ojalá esta plática ayude a nuestros radioyentes a reflexionar con profundidad sobre el tema. Muchísimas gracias. Pues al contrario, gracias por haber venido y gracias. Espero que pues pueda tener mucho éxito en la labor que está haciendo en su país y ahora que está en México visitándonos. Ojalá haya mucha presencia, muchas personas que asistan a las conferencias que está dando en algunos lugares aquí de Veracruz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y hacemos el compromiso de que Dios mediante el próximo sábado, en este mismo programa de Líderes de Opinión, tendremos la oportunidad de platicar nuevamente con otra persona que vamos a invitar. Por lo pronto, les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto.